El combate perpetuo, la realidad diaria del asedio. Sinopsis. Este capítulo sumerge al lector en la brutal realidad del puesto cenit, donde el tiempo se distorsiona en una cuerda vibrante, tensa al máximo, marcada por la incesante cadencia de los ataques enemigos. Desde las salutaciones matutinas de cohetes y ametralladoras hasta las infiltraciones nocturnas, el asedio se convierte en un combate perpetuo y una devastadora guerra psicológica. El texto enfatiza el agotamiento crónico que desdibuja la línea entre la realidad y la pesadilla, amplificado por el constante recordatorio del fantasma del sargento Argueta. La vida se reduce a un ritual de acero y sangre, transformando a cada soldado en una extensión de la fortificación misma, un guardián incesante en el dique que la guerra construyó gota a gota en la montaña. El combate perpetuo. En el umbral de la montaña, donde la piedra y el cielo se encontraban en un abrazo brutal y las sombras parecían cobrar vida propia, el tiempo, para los hombres del pelotón, dejó de ser una medida lineal. Se transformó en una cuerda vibrante, tensa al máximo, con cada convulsión anunciando un nuevo golpe. Los días ya no se contaban por la suave sucesión de amaneceres y atardeceres, sino por la cadencia implacable de los ataques, una sinfonía macabra que no conocía pausas ni respiros. La realidad diaria del puesto cenit era la de un combate perpetuo, un asedio que se había fundido con el aire mismo, respirado por cada pulmón, sentido por cada fibra del ser, convirtiendo el espacio en un eco constante de lo que pudo ser y lo que ya no era. El aliento de la montaña se mezclaba con el olor a pólvora y humedad, y los hombres sentían que el acero del enemigo se les metía en los huesos, susurrando promesas de dolor. Desde el primer día, el enemigo, una entidad difusa y omnipresente como un fantasma de pólvora, dejó claro su propósito: conquistar el PAC. Los hostigamientos no eran esporádicos lamentos en la lejanía, eran una rutina sagrada en su calendario de destrucción. Cada mañana, con las primeras luces grises que se filtraban por el horizonte rocoso, incluso antes de que la montaña abriera sus ojos de piedra y el rocío se evaporara en el aire, el silencio se hacía pedazos. Silbidos metálicos cruzaban el aire, seguidos por el estallido de cohetes que resonaban como el aplauso de un gigante sordo. El tableteo distante de las ametralladoras, como el batir de alas de miles de insectos gigantes, anunciaba el alba de la muerte desde la distancia. Eran las salutaciones matutinas, un macabro rito diseñado para recordar al pelotón que su pequeña isla de tierra y sudor estaba bajo el ojo constante de un depredador. Para ellos, no habría tregua. La luz del amanecer, en lugar de traer consuelo, traía la promesa de una nueva tormenta, un nuevo ciclo de fuego. El sabor salado del sudor en los labios y el amargo regusto del polvo se habían vuelto tan cotidianos como el aire que respiraban, una constante en sus vidas reducidas a la supervivencia. Durante el día, la montaña no ofrecía paz, solo una tregua ilusoria, una danza con la incertidumbre. Los francotiradores enemigos, ocultos en posiciones elevadas, se convertían en extensiones de la roca y la maleza. Sus disparos eran el susurro de la muerte, un hilo invisible que buscaba almas, un sonido que se confundía con el silbido del viento y el crujido de las rocas bajo el sol. El menor movimiento dentro del puesto cenit se transformaba en una danza calculada con el peligro: buscar las escasas gotas de agua, mover un saco de arena, o simplemente arrastrarse de una trinchera a otra. Todo era una exposición potencial, una invitación abierta a la bala letal que parecía tener ojos propios y un destino escrito. El sol, ardiente como un horno, hacía que el metal del fusil quemara al tacto y el uniforme se sintiera como una segunda piel empapada en sudor. El calor no traía alivio, solo una fatiga más profunda. Los pequeños ataques de sondeo eran frecuentes, no buscando la toma de la posición, sino hacer daño a la moral de los hombres, como la picadura constante de miles de avispas. Su fin era probar las defensas, identificar puntos débiles o mantener a los defensores en un estado de agotamiento constante. El sol, aunque ardiente, no calentaba el frío que se alojaba en los huesos, un frío nacido del temor y la soledad. Las sombras se movían con cada rayo de luz, transformándose en figuras ambiguas que jugaban con la mente agotada de los soldados, haciéndolos dudar de lo que veían, si era un enemigo o un capricho de la montaña. Si el día era tenso, la noche se transformaba en un reino de pesadillas vivas. La línea entre el sueño y la vigilia se borraba por completo, y el aire se volvía denso con el olor a incertidumbre y a una humedad pegajosa. La oscuridad, lejos de ofrecer un velo de protección, amplificaba el temor. Las sombras danzaban con el viento, figuras retorcidas que se transformaban en amenazas.
La imaginación, agotada y tensa, se desbocaba con cada crujido de una rama o cada susurro del viento entre las rocas, convirtiéndolos en pasos furtivos del enemigo, en ecos de voces que no estaban allí. En susurros del sargento Argueta, el fantasma que la montaña parecía invocar. La presencia de Argueta no era un consuelo, sino un recordatorio constante de que la muerte era la única puerta de salida. El enemigo, astuto y cruel, aprovechaba esta ceguera relativa para lanzar sus ataques más audaces. Las infiltraciones nocturnas eran una amenaza palpable, pequeños grupos se deslizaban como serpientes entre las defensas, intentando penetrar el perímetro. Sembrar trampas invisibles que surgían de la tierra como telarañas mortales, sabotear el precario equipo o lanzar asaltos sorpresa a las posiciones avanzadas, sembrando el pánico en la penumbra. El fuego indirecto se intensificaba, los estallidos de proyectiles iluminando brevemente las siluetas fantasmales de los defensores en sus trincheras, seguidos por el eco atronador que rebotaba por los valles. Las explosiones se mezclaban con los gritos de alarma y las ráfagas de respuesta, creando una cacofonía infernal que se repetía sin cesar, una nana de pólvora y sangre que arrullaba la locura. La rutina de vigilancia era, por lo tanto, una tortura perpetua. No existían turnos que ofrecieran un verdadero respiro. Los ojos debían permanecer abiertos, clavados en la oscuridad o el paisaje, 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días. La presión ineludible era que un solo segundo de distracción podía significar la aniquilación. Los binoculares, pegados a los rostros marcados por la fatiga y el insomnio, buscaban la menor anomalía en el paisaje rocoso. Los equipos de visión nocturna, cuando funcionaban, eran la única ventana a la oscuridad, revelando sombras espectrales que podían ser rocas o la encarnación de la muerte misma. El sueño, cuando la mente y el cuerpo colapsaban, era fragmentado y superficial, una burla del descanso verdadero, interrumpido por el menor sonido o la constante expectativa de la alarma. El agotamiento crónico no era una eventualidad futura, sino el estado permanente de cada miembro del pelotón, una niebla densa que afectaba sus tiempos de reacción, su juicio y su capacidad para realizar las tareas más básicas. Cada soldado se convertía en una estatua de vigilia, forjada en la propia materia del cansancio, sus cuerpos como prisiones de carne que albergaban almas en el límite. La transformación de la vida diaria bajo este asedio era total, brutal. Las conversaciones se redujeron a lo esencial, susurros de órdenes o de necesidades apremiantes. Las risas eran raras y contenidas, como el eco de un tiempo olvidado. Cada acción, por insignificante que pareciera, se imbuía de una gravedad mortal. El tiempo para la reflexión, para el ocio, para la simple existencia humana, simplemente dejó de existir. Cada minuto estaba dedicado a la vigilancia, al trabajo extenuante de fortificación o a la preparación para el siguiente asalto. El hedor a sangre, sudor y tierra mojada era una sinfonía de la que se habían vuelto parte, una música macabra que les recordaba que seguían vivos. El ruido de la guerra, el zumbido incesante de las balas, el rugido ensordecedor de los explosivos, el eco lejano de los disparos, no era un sonido ajeno, sino la banda sonora omnipresente de su existencia. El ritmo cardíaco de su prisión de tierra, un pulso que los acompañaba incluso en sus sueños más profundos. Los hombres se aferraban a pequeños momentos de camaradería, compartir un cigarrillo, una mirada de comprensión en la penumbra. Estos gestos eran una débil luz en la inmensa oscuridad, un recordatorio de su humanidad antes de que la guerra la robara por completo. Esta inmersión total y sin tregua en el combate constante desdibujó la línea entre la supervivencia y la lucha, convirtiendo a cada soldado en una extensión de la fortificación misma. Un guardián incansable en el dique que la guerra construyó, gota a gota, en el umbral vivo de la montaña, un ritual de acero y sangre que no conocía fin. Nota del autor. En este capítulo, mi intención fue que el lector experimentara la deshumanizante e incesante rutina del asedio. Quise ilustrar cómo el combate perpetuo no solo es físico, sino una guerra psicológica devastadora donde la línea entre la realidad y la locura se desintegra. El ambiente se carga con el olor a pólvora y los susurros del sargento Argueta, que no son solo alucinaciones, sino la manifestación de un terror constante y la prueba de una conexión mística entre los vivos y los caídos. Quise que este capítulo dejara claro que los hombres ya no solo vivían, sino que eran una extensión del puesto cenit, forjados en el fuego de un conflicto sin fin. Inmersos en un incesante ritual de acero y sangre que no conocía tregua.